Hola a todos, que Dios les bendiga. ¿Se ha preguntado usted cuál debería ser su victoria? Creo que todos queremos ser victoriosos. Y cuando hablo de victoria me refiero, pues lógicamente, desde un punto de vista bíblico. Y como acabo de decir, todos queremos ser victoriosos, todos queremos estar bien. De hecho, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero ¿cuál es esa victoria? ¿Cuál es la victoria que realmente Dios tiene o quiere para nosotros? Si usted y yo lo analizamos, si usted y yo lo vemos según las escrituras, hay muchos puntos específicos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto. Y quisiera hoy usar un versículo de un salmo para poder ilustrar un poquito acerca de la victoria. Y el Salmo 41, versículo 3 dice: Jehová lo sustentará en su lecho de dolor, en su enfermedad mullirás bien su cama. Jehová lo sustentará en su lecho de dolor. Y me pongo a pensar un poquito en esto y veo como muchas veces muchas personas de Dios, buenas personas, grandes personas de Dios, han pasado por cosas difíciles, desiertos, situaciones incómodas, han pasado por situaciones de peligro, han pasado por situaciones de enfermedad, de muerte, han clamado a Dios. Muchos han recibido una respuesta, entre comillas, que les ha dado la victoria. Otros no han visto una respuesta tal vez tan positiva como pensamos. Y nos ponemos a pensar por qué unos sí y otros no. Pero el problema de todo esto, o el meollo de todo esto, lo que hace que sea un poco enredado para nosotros quizás, es porque vemos la victoria, la pensamos, la analizamos de un punto de vista, de una manera humana. Y así no funciona. La lógica del cielo, la lógica del reino de Dios es muy diferente a la nuestra. No es como la de nosotros. La manera en la que el reino de Dios se expresa, la manera en la que el reino de Dios se manifiesta, no es como nosotros queremos o pensamos o estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en este caso, la palabra victoria es que todo me sale bien, es que todo me va bien, es que al final hay un final feliz para todas las cosas, pero no es así como la palabra de Dios lo ilustra. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda bien, aunque sean cosas malas nos ayuda bien, aunque sean cosas negativas nos ayuda bien, aunque sean cosas en las que humanamente hayamos perdido, nos ayuda bien. Aunque sea el momento en el que tú tenías la razón y no te dieron la razón, aunque sea el momento en el que tú estabas bien y te señalaron a ti, al que estaba mal le alabaron, aunque sea el momento en el que tenías una enfermedad y Dios no respondió con una sanidad y hubo una cirugía y la cirugía se complicó, aunque sea el momento en el que oraste por un familiar y ese familiar enfermo murió, aunque le clamaste a Dios, aunque estabas bien con Dios, y surge en esos momentos la parte humana de nosotros que nos traiciona y decimos: ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo tuve que pasar esto si yo soy tan bueno? Si yo busco de ti, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo trato de ser diferente. Pero porque tenemos un sentido y una visión errónea de lo que es verdaderamente la victoria según la palabra de Dios. Y este versículo, vuelvo a leérselo de nuevo, dice Salmo 41:3: Jehová lo sustentará en su lecho de dolor y en su enfermedad mullirás bien su cama. Entonces el verbo ahí mullirás nos habla de ablandar, de ahondar, de acolchonar. Es decir, el Señor va a acomodar bien su cama en su lecho de dolor, lo sustentará en su lecho de dolor, pero no está diciendo y lo levantará de su lecho de dolor, no está diciendo y se sanará en su lecho de dolor. Sí, muchos se levantarán, muchos se sanarán, pero no todos. Y preguntamos por qué y se nos olvida en nuestra demanda ingenua a Dios, se nos olvida de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, de que Él tiene el sí y el no, del que Él tiene hasta aquí y hasta cuándo, de que en Él están los tiempos y las sazones, dice la palabra. Entonces debemos reconocer algo, y es que hemos estado tal vez un poquito errados en cuanto a lo que es verdaderamente victoria. Para Jesús, llegar a la cruz fue una victoria. Su pérdida fue tu ganancia y mi ganancia. Lo que parecía una pérdida, lo que parecía su muerte nada más. Y todos los judíos que trataron de llevarlo hasta ese punto, los romanos que le crucificaron por deseo de los judíos, todos ellos pensaron que ya habían logrado su cometido, pero lo que parecía una pérdida, lo que parecía una derrota, realmente fue la victoria más grande que la humanidad haya conocido y que usted y yo podamos hoy disfrutar. Pero porque en el reino las cosas se manejan diferente.
En el reino las cosas no son como usted y yo estamos acostumbrados, a que quiero ganar, a que quiero tener la razón, a que quiero ser reconocido, que quiero que digan, sí, qué carga Pablo, qué carga el hermano, la hermana, qué buenos que son, qué inteligentes o qué llenos de Dios o cómo los usa Dios. Esa no es la victoria. O es que oró y se le solucionó el problema y recibió la respuesta y se nos olvida que Dios tiene varias respuestas. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un espere. Y todas son diferentes, pero todas son válidas, porque Dios es soberano. En la soberanía de Dios, cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, cuando usted y yo damos nuestra vida a Dios, cuando usted y yo decidimos por voluntad propia ser esclavos de Jesucristo, por amor, es cuando tenemos que entender que la victoria pasa a ser victoria según el reino de Dios, según los pensamientos de Dios, según lo que Dios desea y anhela para su vida y para mi vida. Y quizás victoria en algún caso sea muerte. Y wow, suena horrible, tal vez humanamente hablando, suena que no va con nuestros planes, no va con que es que Señor, yo tengo un proyecto, tengo un trabajo, quiero grabar un disco, quiero cantar, quiero predicar, quiero llegar a hacer muchas cosas para ti, y no va con nuestros proyectos de vida, pero porque nos equivocamos y olvidamos de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero estamos de paso. Y verdaderamente nuestra ciudadanía es celestial. Hay una patria celestial a la que usted y yo, por gracia y misericordia de Dios, pertenecemos. Y eso es hermoso. Pero tenemos que recordar que la victoria no es siempre poder obtener lo que yo quiero, sino que la voluntad de Dios en mi vida se cumpla, que yo la acepte y la obedezca. Porque la voluntad de Dios se cumple, pero mucha gente no la quiere aceptar y mucha gente no la quiere obedecer. Entonces, qué lindo entender que mi victoria, pase lo que pase, está asegurada a través de Jesucristo, manteniéndome en santidad, manteniéndome en obediencia, manteniéndome en rectitud, atendiendo a la voz del Señor, siguiendo sus pasos. Pero qué tal que sea, como les decía, una respuesta de muerte. Y tal vez muchos dirán, uy, qué lástima o qué triste, murió y lástima porque esa persona tenía tanto que dar para Dios y ya no está con nosotros. Pero lo que aquí se ve como una pérdida en el mundo natural, realmente es ganancia. Ganancia en el reino de Dios y ganancia para aquel que llegó a ese momento, que logró llegar firme hasta el final, que logró obtener esa corona de vida. Pablo decía, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Qué lindo poder decir, he peleado la buena batalla. He llegado al final de lo que Dios quiere y tiene para mí. Y voy a llegar a ese momento, a la gloria de Dios, a ver a mi Señor cara a cara, a estar con Él por la eternidad. ¿Qué pérdida hay ahí? ¿Qué derrota hay ahí? Dígame usted, ¿qué pierde el ser humano al alcanzar la gloria eterna de Dios? Veamos la victoria de la forma en la que la palabra de Dios nos la enseña. No de una forma humana,